Bueno, nos reencontramos segundo cuatrimestre, recordarán mi nombre es Jackie Leibovich. Después de todo un recorrido por la cuestión de la psicosis, estamos en este momento adentrándonos en las conceptualizaciones sobre el síntoma en la neurosis. Primero con Freud, después les daremos algunas vueltitas con Lacan y otros autores, como venimos haciendo. En la clase de hoy, en el video de hoy, lo que vamos a trabajar es síntoma y fantasía. Siempre insistimos mucho con que le presten atención al nombre de las clases, tal como figuran en el cronograma, son un ordenador muy claro de lo que más nos interesa tomar y trabajar del texto en cuestión. En esta ocasión vamos a trabajar el texto de Freud, Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. Es un texto de 1908. Me importa entonces, en primer lugar, que lo podamos contextuar. Estamos hablando del segundo momento, el segundo tiempo en Freud, desde la perspectiva que venimos trabajando con el cuadro de 3 tiempos, que tuvieron un video de teóricos en el primer cuatrimestre y que seguimos utilizando. Es el tiempo que va entre el 1900 y 1920, es el tiempo en que Freud inicia una producción enorme de conceptos. Ya escribió la interpretación de los sueños y entonces su proceder con las fantasías, que es lo que vamos a trabajar particularmente hoy, está planteado desde esa misma perspectiva. Bueno, eliminar el síntoma, pero con la perspectiva de hacer consciente lo inconsciente, porque su concepción de cura en ese momento tiene que ver con que si hay una verdad reprimida, encontrarla, conocerla, va a producir el alivio del síntoma y la cura. La técnica es la asociación libre, usando la atención flotante, la asociación libre por parte del paciente y la interpretación. Y la teoría en juego, lo sabemos, está ya formalizada la cuestión de cómo conceptualiza Freud el inconsciente, con sus leyes de condensación y desplazamiento, la represión como mecanismo específico de la neurosis. Después a esto le iremos encontrando algunas cuestiones de lo que va agregando con la neurosis obsesiva, pero por ahora mecanismo fuerte en la neurosis, represión. Por supuesto, la puesta en juego de la transferencia para poder acceder a un tratamiento posible. Y en ese sentido, en este momento, su nosología, la nosología freudiana está planteada en términos de psiconeurosis narcisistas y psiconeurosis transferenciales. Esto ya lo trabajamos. La perspectiva es que las psiconeurosis transferenciales, aquellas que son capaces de establecer transferencias, son precisamente las más aptas para el influjo del psicoanálisis desde esta perspectiva freudiana. Es el tiempo de su producción en términos de historiales, Dora, el hombre de los lobos, el hombre de las ratas, con los que, bueno, en particular Dora y el hombre de las ratas los tomaremos un poco junto con otros casos actuales. Y por supuesto es un momento donde con su conceptualización del inconsciente Freud se está planteando formaciones del inconsciente. ¿Qué formaciones del inconsciente? Que son vía para saber de la verdad reprimida, de lo reprimido, los actos fallidos, los sueños, sin duda, interpretación de los sueños mediante, los olvidos, olvidos de nombres propios, por ejemplo, pero fíjense, y los síntomas. Fíjense que tanto los actos fallidos como los olvidos, como los sueños son fugaces. Hay una emergencia fugaz, algo que irrumpe, estaba diciendo algo y de golpe, ¡pum!, un fallido. Y ahí algo de la verdad del sujeto en juego. No son palabras de Freud decir verdad del sujeto, sabemos que son más bien usos que vamos dando nosotros a partir de las conceptualizaciones lacanianas. Pero es allí donde emerge el retorno de lo reprimido, en cuestiones precisas, fugaces de un momento, fallidos, sueños, olvidos. En cambio, el síntoma, como formación del inconsciente, tiene fijeza, es algo con lo que nos encontramos que se repite, que tiene una permanencia y que por supuesto causa padecimiento. Entonces, en este momento donde nos estamos planteando trabajar el texto Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, texto de 1908, decíamos antes, es importante que no perdamos de vista que el eje fuerte de este texto es una cuestión que solemos hacer como pregunta de parcial o de final, así que alarmita,
papel de la fantasía en la formación de síntomas. ¿Qué nos está planteando Freud en este texto? Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. Por un lado, buscar el estatuto de las fantasías en las diferentes psiconeurosis, pero para centrarnos en la histeria en particular, y el papel de la fantasía en la formación de síntomas. Entonces Freud va a partir de decir, conocemos las fantasías de los delirantes, de los paranoicos. ¿De qué está hablando? De los delirios de grandeza con los que ya estuvimos trabajando en la primera parte del año. Sabemos también, dice Freud, que las fantasías de los perversos se escenifican y que bajo esa escenificación obtienen satisfacción. Podríamos decir que ya Freud en este artículo de entrada nos empieza a decir algo que va a reiterar en varios momentos de su obra. Los perversos llevan adelante las prácticas con las que los neuróticos fantasean. Y por supuesto es importante diferenciar lo fantaseado de lo realizado, de lo actuado. Ahora, lo que va a plantear entonces Freud es, en los delirantes tienen su función, delirio de grandeza. En los perversos de lo que se trata directamente es de la escenificación para obtener satisfacción. Pero en las neurosis, lo que nos va a decir Freud es que las fantasías son formaciones psíquicas que tienen un papel regular en todas las psiconeurosis y en especial en la histeria. Es decir, en todos los tipos clínicos neuróticos las vamos a encontrar, pero en particular en la histeria. Algo para pensar ya en este momento y que lo vamos a ir retomando es que Freud viene de haber trabajado en lo que nosotros nombraríamos como primer tiempo de Freud, las neuropsicosis de defensa. Ustedes saben que Freud se plantea ahí un mecanismo que implica separar el afecto de la representación como mecanismo de defensa y entonces, por obra de la represión, el afecto pasa, en el caso de la histeria, a una conversión somática, es decir, a tomar alguna parte del cuerpo. Trabajaron ya con Juan Pablo en comisión de casos la cuestión de cómo, por ejemplo, puede producir la perturbación psicógena de la visión o las conocidas parálisis histéricas, las conversiones en lo somático. Y sabemos en la neurosis obsesiva, lo vamos a ir retomando en próximos videos y en las reuniones de Zoom, en las neurosis obsesivas ese pasaje es de una representación a otra representación. Entonces pierde fuerza, pero permanece con el falso enlace en el campo de las representaciones, en el campo de lo que podemos nombrar hoy como lo mental. Ahora, volviendo a fantasías histéricas, estamos hablando entonces de lo que se pone en juego en términos de lo somático, y Freud nos está diciendo en fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad que hay un papel regular en todas las psiconeurosis de la formación psíquica que es la fantasía, pero en particular en la histeria. Y va a decir Freud, además, en las fantasías se disciernen importantes nexos para la causación de los síntomas neuróticos, es decir, lo que nombrábamos antes como pregunta clásica de parcial, papel de la fantasía en la formación de síntomas, cómo se juega, cómo se pone en juego la fantasía y cómo está en relación a la causación de los síntomas. Va a decirnos Freud, homologando un poco, haciendo un juego en comparar sueños diurnos y fantasías, que los hay de naturaleza erótica o ambiciosa. Freud nos plantea que en general en las mujeres las fantasías tienden a tener naturaleza erótica y en los varones naturaleza ambiciosa. Aunque esa naturaleza ambiciosa donde se ponen en juego hazañas tienen en el fondo también un valor final erótico. Podemos pensar en pequeños niños que quieren vencer al monstruo o al dinosaurio para salvar a la mamá. Son cuestiones que en la clínica con niños se escuchan muy habitualmente. Las fantasías son entonces cumplimientos de deseos engendrados por privación y añoranza, nos dice Freud. Los ensueños diurnos nos dan la clave para entender los sueños nocturnos, y el núcleo de formación de los sueños nocturnos están en las fantasías diurnas, deformadas, malentendidas, trabajadas por las leyes del sueño, ¿sí? Entonces,
Ahí encontramos algo de lo más íntimo del patrimonio de la personalidad, nos dice Freud. Por otro lado, Freud nos dice, o hay ataque histérico o hay fantasía, es decir, que el ataque histérico puede ser un sueño diurno de involuntaria emergencia. Pero volvamos ahora por un momento a la fantasía y a su papel en la formación de síntomas, luego retomaremos un poquito la cuestión de los ataques histéricos. Por un lado, Freud nos dice, hay fantasías conscientes y fantasías inconscientes. Ahora, tan pronto las fantasías han devenido inconscientes, pueden volverse patógenas. Y también puede haber fantasías que fueron inconscientes siempre, que nunca accedieron a la conciencia. Ahora, las que devienen inconscientes por un esfuerzo voluntario de olvido. Hay un querer olvidar, ese es el inicio. Luego se produce, por vía de la represión, el papel de la fantasía en su conexión con el síntoma. Entonces, la fantasía inconsciente, tiene un importante nexo con la vida sexual. Vamos a ver todo el tiempo que Freud insiste con que aunque la fantasía reúna otro tipo de elementos, siempre está en juego alguna cuestión que tiene que ver con la vida sexual del sujeto y sus deseos. La fantasía que deviene inconsciente es idéntica a la que sirvió para satisfacerse durante el periodo de masturbación infantil, nos dice Freud. Y entonces ahí sí nos va a plantear dos cuestiones. Una fundamental, la fantasía pone en juego lo que podemos nombrar como una composición. Freud sitúa que en el acto masturbatorio se produce una soldadura o composición entre dos elementos heterogéneos. Siempre va a estar en juego la representación psíquica por un lado y la zona erógena por otro, lo somático. Por ejemplo, en la masturbación, en el acto masturbatorio, la composición, la soldadura de dos elementos que son heterogéneos. El acto concreto, la operación activa de autosatisfacción que pone en juego lo pulsional, lo somático, y la convocación de la fantasía como representación. Fíjense ahí cómo entonces se van componiendo desde dos elementos distintos, uno del orden de lo psíquico, el otro del orden de lo somático, para ir en camino a el acto masturbatorio, pero luego en camino sobre todo al síntoma. Entonces, la primera cuestión para pensar es que cuando una persona renuncia a la satisfacción masturbatoria y fantasiada, la fantasía deviene inconsciente. ¿Por qué renuncia? Porque opera la represión. Entonces, papel de la fantasía en formación de síntomas, ahí va, vamos a delinear desde ese título. Primero, abandono de la masturbación. Segundo, la fantasía por represión deviene inconsciente. Ahora, la carga sexual sigue. Entonces, tiene que tener algún tipo de descarga. Ya no tiene la masturbación. La fantasía que acompañaba esa masturbación, que era una representación deseo, tomada del círculo del amor de objeto, nos dice Freud, para realizar esa situación de deseo. La fantasía deviene inconsciente. No hay otras descargas. Si las hubiera, la sublimación, por ejemplo, tendríamos el tema solucionado, no habría síntoma. Pero cuando la fantasía inconsciente no encuentra otra descarga, se produce el síntoma histérico. Entonces podríamos decir que de alguna manera estamos situando la soldadura o composición de elementos heterogéneos, lo psíquico y lo somático, la conversión a lo somático propia de la histeria, y podemos decir que la condición de formación de síntomas pone en juego 1. Abandono de la masturbación. 2. La fantasía deviene inconsciente por efecto de la represión. 3. Tenemos pendiente una descarga, la necesidad de que haya descarga sexual, descarga que carga excesivamente al aparato psíquico. Si no hay otras descargas, por ejemplo la sublimación, la descarga va a ser el síntoma. Ahí la cuestión central, el síntoma somático, el síntoma histérico en donde la fantasía inconsciente está figurada como conversión, por aptitud conversiva, dice Freud en otro artículo, en síntoma somático. Fabián, si ustedes lo leen en el teórico,
en el libro de teóricos, va a hablar de síntomas somáticos ligados a lo sonático, somáticos y sonáticos, ligados a la zona erógena. Con lo cual estamos diciendo que el síntoma es también un modo de satisfacción sexual, que cuando no hubo descarga por la vía de la masturbación, la descarga se producirá por la vía sintomática. Desde esa perspectiva, podríamos hacer el camino de la cura en la vía regrediente del síntoma, es decir, Freud nos diría, tenemos que para curar a un paciente descubrir cuál es la fantasía inconsciente que está operando en ese síntoma. Si lo toman desde la perspectiva de cómo lo trabaja Fabián en el teórico, van a encontrar que él habla, y esto lo va a retomar seguramente, lo va a trabajar Yani también en el video de teóricos, la idea de la fantasía como lo que articula, lo que mezcla dos elementos heterogéneos. La fantasía como lo que intenta mezclar el agua y el aceite, elementos que podemos tratar de que vayan juntos, pero nunca se terminan de fusionar, nunca hay una solución donde se produzca una mezcla que permanezca, sino que la fantasía está ahí trabajando, mezclando todo el tiempo lo psíquico y lo somático para componer ahí el síntoma. ¿Qué nos dice Freud en relación a la cura? Que de lo que se tratará es de, por la vía regrediente del síntoma, con la asociación libre del paciente, situar cuáles son las fantasías inconscientes en juego en ese síntoma para poder hacer consciente lo inconsciente, lo que él se está planteando en este momento como técnica del psicoanálisis y como posibilidad de cura. Entonces, va a retomar en este momento del texto esta idea que ya nombrábamos antes, la fantasía histérica, pone en juego, pero fantasiadamente, punto por punto, lo que las personas perversas llevan adelante en actos, lo que las personas perversas llevan para satisfacerse, lo que llevan adelante. La fantasía histérica, en cambio, está en relación a lo que se fantasea. La neurosis tiene que ver con el fantaseo, no con el poner en acto esas prácticas. Y por otro lado nos va a decir Freud ya sobre el final del artículo, un síntoma corresponde a distintas fantasías inconscientes y esa composición está sujeta a leyes. Fíjense, me detengo un minuto acá antes de ver estas leyes de las que nos va a hablar Freud, que pese a que el artículo se llama Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, recién sobre el final nos va a hablar un poquito de la cuestión de la bisexualidad. Básicamente de lo que nos va a hablar Freud es del papel de la fantasía en la formación de síntomas. Este es el recorrido que también va a retomar en las conferencias que van a trabajar en el video de teóricos. Ahora sí, volviendo a la cuestión del síntoma histérico y cómo el síntoma corresponde a fantasías inconscientes diversas y sujetas a leyes, Freud nos va a decir una serie de numeritos, van a ver sobre el final, donde Freud muy prolijamente va a decir el síntoma histérico es el símbolo némico de impresiones y vivencias traumáticas infantiles. El síntoma histérico es a la vez sustituto por conversión, es decir, que ahí está en juego la conversión, el pasaje a lo somático, el salto a lo somático, del retorno asociativo de esas vivencias traumáticas. Por otro lado, Freud nos va a decir, el síntoma histérico es la expresión de un cumplimiento de deseo, igual que otras formaciones del inconsciente, solo que, recordemos, lo podemos leer con la misma perspectiva que un sueño al síntoma para descubrir allí las fantasías en juego y el inconsciente operando, pero con esta particularidad de la permanencia del síntoma. Cumplimiento de deseo. El síntoma entonces sirve a la satisfacción sexual. Figura una parte de la vida sexual del sujeto. Por ejemplo, ustedes lo van a trabajar también en comisión de casos y en el video que filma Juli Tesi, el oral endora, la zona erógena comprometida, uno de los componentes de la pulsión sexual, puesto en juego ahí una parte fuerte de la vida sexual del sujeto, sirviendo a la satisfacción sexual en el síntoma. ¿Qué más nos dice Freud? Que el síntoma es el retorno de una modalidad de satisfacción reprimida, porque ya sabemos, para que haya síntoma tiene que haber habido represión. Mientras no había represión, simplemente había masturbación con una fantasía optativa.
que luego le da la fijeza al síntoma. Por otro lado, nos va a decir Freud dos cosas más. Una, que el síntoma pone en juego el compromiso entre dos mociones pulsionales opuestas, una para expresar, otra para sofocar. Represión mediante, justamente la cuestión paradojal del síntoma, compromiso entre dos mociones pulsionales opuestas, una que busca expresar las pulsiones sexuales parciales en tanto está operando la represión, buscan salida y a la vez el síntoma mismo sirve al patrón de reprimir. Por un lado expresa, por otro lado intenta sofocar, pero no deja de poner en juego una satisfacción. Esto lo vamos a trabajar particularmente luego con la neurosis obsesiva. Puede responder a distintas mociones inconscientes, y algunas no sexuales incluido, pero no puede carecer de sentido sexual. Siempre hay sentido sexual en juego en el síntoma. Entonces estamos diciendo el síntoma histérico responde a las mociones sexuales sí o sí. Y puede responder, nos dice Freud también, a una fantasía sexual de carácter femenino y a una fantasía sexual de carácter masculino. Siempre están en juego las dos, nos dice Freud. Por ello él habla de la bisexualidad constitutiva del sujeto. Él lo nombra así. Entonces el síntoma histérico es el compromiso entre emoción libidinosa represora y reprimida. Es a la vez lo que reúne fantasías sexuales masculinas y femeninas. Hicimos hasta aquí un recorrido en relación a el tiempo en que Freud plantea el papel de la fantasía en la formación de síntomas, el segundo tiempo de Freud desde nuestra perspectiva que a fines didácticos podemos organizar para pensar qué conceptos ha trabajado hasta ese momento y cómo entonces puede descubrir el papel de la fantasía en la formación de síntomas, por haber ya situado la interpretación de los sueños, la idea de lo que hay en juego como expresión de deseos y que represión mediante tiene que encontrar como caminitos por donde emerger. El síntoma es uno, el fallido es otro, el sueño es otro, el olvido es otro. Y Freud nos está diciendo, y lo hicimos ya ese recorrido, el síntoma histérico, con su conversión a lo somático, tiene tras de sí fantasías en juego. El papel de la fantasía en relación a articular lo somático y lo psíquico, pero además, en tanto operó la represión, hicimos ese camino en la formación de síntomas para pensar, operó la represión, entonces abandono de la masturbación, la fantasía deviene inconsciente. Si no hay otra modalidad de descarga, habrá síntoma. Entonces la fantasía reprimida, tal como nos dice Freud, deviene patógena. Y una cosa más que un poquito la enunciamos, pero la retomo en este momento, cuando no emerge como síntoma, puede haber irrupciones de ataque histérico, repentino, donde también se pone en juego muchas de estas últimas leyes que nombramos recién. Por ejemplo, la idea de que la paciente o el paciente reúne en su ataque histérico ambos papeles, femenino y masculino. Por otro lado, fíjense, dijimos o masturbación o síntoma, ¿sí? Cuando hay abandono de la masturbación por represión, bueno, hay defensa operando, síntoma neurótico. Creo que hicimos ya todo un recorrido. Este video quedó un poco corto, pero me parece que está explicado el recorrido del artículo. Van a tener estamos trabajando la cuestión del síntoma desde varias perspectivas y lo vamos a ir retomando. En próximos videos trabajaremos otros tipos clínicos e iremos delineando un poco histeria, neurosis obsesiva, ya trabajaremos otras cuestiones. Así que por hoy los dejo, nos vemos prontito, cariños.